En primer lugar, quisiera agradecerles a todos por asistir a esta sesión y también quisiera agradecer a los organizadores de esta reunión por haberme invitado. Otro título que es muy pertinente a la situación en la cual nos encontramos como productores de granos y aquellos que hacen investigación es cómo vamos a utilizar las tecnologías de precisión cuando nos enfrentamos a altos costos y bajos ingresos en nuestros sistemas de producción de grano. Yo pienso primero referirme a cómo yo veo nuestro actual contexto económico y social, hablar de cómo la tecnología de precisión fue adoptada en Kentucky, allí donde yo trabajo. Me voy a referir un poco acerca de dónde nos encontramos nosotros en Kentucky, dónde pensamos que vamos, y voy a utilizar 3 ejemplos como parte de la presentación. Y luego pasaré a la conclusión. En Estados Unidos, los precios en el campo, por cierto, han cambiado en las últimas décadas, pero en su mayoría empezamos a ver una baja importante. En mi opinión, la transparencia anterior es un poco optimista porque mostraba un aumento, como pueden ver aquí. Una cantidad de economistas han predicho una meseta en los precios en los próximos años y algunos pocos han decidido que pueden bajar aún más los precios si de hecho se continúan aumentando los precios de un solo grano. El contexto social ha ido cambiando en mi país y también en el vuestro. Estamos en el medio de una especie de revolución que yo llamo la revolución digital. Y estamos reemplazando mi campo especial, como algunos de mis estudiantes les dirán aquí en la audiencia, nos estamos enfrentando al campo de la química. Estamos reemplazando el uso del input con información para ayudarnos a una mejor utilización de la química. Uno de los desafíos al cual nos enfrentamos particularmente con la generación del milenio que tengo en mi clase es que quieren información y la quieren libre. Mis colegas reporteros, acabo de pasar varias horas con un periodista en el avión, se quejaba del hecho de que la información y el deseo de que esa información sea libre ha hecho de que los periódicos y las revistas de noticias se vuelvan menos prósperas y muchas han quebrado. Pero en la agricultura nos enfrentamos al problema opuesto. La información lleva tiempo y capital, a veces en la forma de sensores y máquinas, a fin de adquirirla. Y todo eso equivale a dinero. Así que nos enfrentamos a un problema opuesto. Hay una serie de modelos para adoptar tecnología y 2 aparecen aquí en pantalla. Este es el modelo clásico en donde nos fijamos en la población de productores, digamos. Tenemos los que se adaptan tempranamente, luego están la mayoría temprana, la mayoría tardía y los que están rezagados. Y tenemos una brecha aquí que refleja el hecho de que tenemos este otro modelo que se llama el ciclo de alto, con una presentación hiperbólica, diríamos, donde están los disparadores, están estas expectativas infladas de lo que puede hacer la tecnología. Por nosotros tenemos un crash por la desilusión por aquí y a medida que aprendemos más dónde aplicar y no la tecnología, llegamos a otros puntos. En mi país voy a utilizar las redes sociales como mi principal ejemplo, en donde podemos ver
que una serie de distintas entidades, esto es Global Plus, esto es Facebook, que ha hecho bastante bien, pero algunas han caído, nunca salieron del valle, pero ahora estamos viendo nuevas cosas emergentes como Twitter y LinkedIn, que parecen tener razonable éxito. Algunos entonces van a tener éxito, otras no. Hay consecuencias no previstas. Este es el avance de estudiantes que llegan generalmente a mi clase como zombies. Si ven estos shows de zombies en televisión, sabrán cuál es el aspecto de mis estudiantes. Pero avanzando un poco más a nuestros ejemplos, el primero al cual me voy a referir, esta línea tiene que ir hasta esta otra. Los 3 ejemplos que voy a dar en función de este ciclo hiperbólico tiene que ver con autoconducción y sistemas de guía para las máquinas, y luego el muestreo por grilla del suelo, y luego el mapa de rendimiento, que será mi tercer ejemplo. La autoconducción o piloto automático le está yendo muy bien, tanto en Kentucky como en Estados Unidos. Muchos de nuestros productores tienen una edad promedio de unos 58 años o más. Muchos de nuestros campos tienen alrededor de 1.000 hectáreas. Por lo tanto, la cantidad de personal que trabaja en esos campos principalmente son familias con 1 o 2 empleados más. Así que el propietario operador está buscando algo para reducir los gastos y mejorar la eficiencia de los equipos, de la maquinaria, para obtener de 1 a 4 horas más por día de una sola máquina. Y esta es la mejoría sustancial en eficiencia. Así que esta tecnología ha sido adoptada muchísimo, particularmente con la fertilización, la labranza, el rociado de fertilizantes y la cosecha. Este es un ejemplo de un sistema con piloto automático de un tractor que aplica fertilizante de nitrógeno en primavera. Las pasadas son alternadas, de modo que no es necesario hacer una curva muy brusca al final, pero con precisión se compara con la brecha creada cuando se hace esta pasada alterna. Este es otro ejemplo en donde, para evitar el daño a la plantadora que se produce en los sistemas de siembra directa con estos residuos pesados, la soja de rotación se planta directamente entre las hileras, en donde el contacto con el rastrojo de maíz va a ser mínimo. Por otro lado, si están utilizando el piloto automático, hay que prestar atención a los obstáculos en el campo, o bien hay que programar y mapear antes de comenzar. Este es un verdadero ejemplo en donde pensaban que podían conducir la maquinaria sin un operario. Otra aplicación de esto ha sido la entresiembra. Los productores han estado experimentando con esta tecnología porque en Estados Unidos el piloto automático es algo que es propiedad del productor. Quiere que el vendedor se lo prepare, pero el productor es dueño de esto y entonces se siente libre para experimentar y buscar nuevas aplicaciones y poder encontrar otras maneras para que tenga éxito la tecnología. La entresiembra en el trigo fue una de las primeras aplicaciones, pero hubo otras aplicaciones buscando otras colocaciones, tanto de fertilizante como de siembra, para llevar el fertilizante en la distancia apropiada según las condiciones necesarias.
Otra importante aplicación ha sido con guía y control de secciones a lo largo del botalón que va por arriba de los cultivos con los pulverizadores o las grandes alas de las plantadoras o sembradoras. La idea es evitar una superposición de aplicación, ya sea de pesticidas o de fertilizantes. En Kentucky, muchos campos no tienen una forma regular, no son cuadrados, ni tampoco rectangulares. De modo que hay gran potencial para que haya superposición. En nuestro campo, de hecho, ahorramos de 10 a 15% de insumos una vez que logramos utilizar esta tecnología. Pero en el Midwest, donde hay áreas más rectangulares y cuadrados, han logrado ahorrar del 5 al 10% del costo de los insumos. Pero otro gran beneficio que no está bien documentado es evitar daño al cultivo con la aplicación superpuesta, particularmente de los herbicidas. Es posible tener logros muy espectaculares. Esto se logra con guía y control para decirle a la sembradora cómo tiene que hacer el corte. Esto tiene que hacer con un control del botalón y esto es a través de una aplicación en un campo de golf. Pero los ingenieros siguen buscando nuevas oportunidades en la agricultura y han decidido también buscar un implemento para la guía, particularmente cuando tenemos pendientes y contornos. No sabemos si esto nos va a brindar un mayor rendimiento o mayor valor. En esta aplicación, la sembradora sabe que tiene que permanecer por aquí. El tractor ha derivado, pero con la unidad de GPS hace que esto se desplace, de modo que la línea de la sembradora va por aquí, aun cuando el tractor se desvía un poco, de modo que tenemos un control de implementos separados. De hecho, esto es lo que quieren lograr y esto es lo que se quiere evitar. El muestreo por grilla ha sido muy importante en Kentucky, en Estados Unidos, por su costo. Es una buena tecnología, admite dosis variables de nutrientes y tiene la capacidad de redistribuir los insumos de donde no se requieren a donde sí se requieren. Resultó muy popular al principio este muestreo de suelo en grillas, pero hubo problemas porque hubo mayores costos de muestreo y de análisis, y aun cuando los productores esperaban importantes ahorros en insumos, estos no se produjeron. La pregunta fue, ¿por qué? ¿Qué pasó? Este es un ejemplo de un lote donde se hizo muestreo de suelo en grillas sin tener en cuenta, excepto de colocar una grilla por encima del lote. Hubo algunas razones por las cuales no hubo ahorro cuando se siguió este procedimiento. En Estados Unidos, la mayoría de los muestreos por grilla y los demás tipos de muestreos se hace por los vendedores de fertilizantes que hacen los análisis en laboratorio, lo contratan, y las recomendaciones se las dan a los productores. El costo más alto de muestreo se agrega al del fertilizante, así como las recomendaciones a los productores, y los vendedores siguen una filosofía de mantenimiento que personalmente creo que resulta en mantenimiento de la venta de fertilizantes. Esto es el reflejo de una relación de largo plazo que existe en Estados Unidos entre el productor y el vendedor de insumos. Ha sido eficiente, pero por otro lado,
seguramente también sea la raíz de muchos desafíos y problemas. Así que volviendo a lo que está sucediendo, ha habido un intento de intentar reducir los costos y lo primero que se hizo fue reducir la cantidad de muestras por lote. Además, la especificación original de una muestra por hectárea en muchas áreas no tenía un fundamento científico. Además, uno se preguntaba cuánta variación espacial puede realmente manejarse y cuál es el costo de ese manejo en relación con el valor de los nutrientes redistribuidos. En este ejemplo, tenemos un lote donde se hizo una muestra en 70 distintos lugares sobre una grilla y este es el fósforo de análisis de suelo obtenido. Este mapa en particular muestra las recomendaciones en dosis de fertilizante y otros pasos que van de 0,3 hasta 120 kilogramos por hectárea de P2O2. Pero es muy difícil para aplicar fertilizante con este tipo de mapa. Si nosotros reducimos la cantidad de muestras de manera lógica, aumentando el área o superficie por muestra, obtenemos otro tipo de mapa que es más amigable al aplicador. Se sigue captando la variación espacial por parte del mapa, pero además tenemos la posibilidad, en este caso, de lidiar mejor con la situación. No estoy pudiendo pasar a la próxima diapositiva. Si reducimos la cantidad de muestras demasiado, terminamos teniendo un mapa que es una imagen muy bonita, pero no refleja las variaciones que realmente existen en el lote. Por eso es que podemos llegar a tener demasiada poca información con pocas muestras. Pero si tenemos alguna cifra entre 70 y 20, vamos a tener una reducción en los costos. Otra de las preguntas que nos planteamos es, ¿necesitamos utilizar este procedimiento en todos los lotes? Ustedes pueden ayudarme a entender cuándo hacer un muestreo de suelo por grilla en cada lote y cuándo no hacerlo. Estudiamos 46 lotes en una región que tienen una rotación de soja y un promedio de entre 14 y 56 hectáreas de superficie. Para aquellos que no saben dónde estamos ubicados, Kentucky está al oeste del Mississippi, o sea, estamos en el corazón de la zona este de los Estados Unidos y los lotes se ubicaban en esta parte del estado. Voy a tomar solamente el potasio, porque el potasio es un problema en Kentucky para lograr buenos rindes de maíz y de soja, que ustedes saben necesitan un buen nivel de potasio en el suelo. Nosotros tenemos suelos más viejos, más antiguos que los argentinos y por eso es que necesitamos fertilización ácida. Aquí en el gráfico vemos la cantidad de potasio redistribuida en estos lotes que van de 0 a 45 kilos por hectárea. Este es el promedio de cualquier lote comparada con la variabilidad del lote que medimos. Y sí, la relación es positiva. Es decir, cuanta más variabilidad en un determinado lote, más fertilizante vamos a redistribuir. Esto era bastante obvio, o sea que buscamos otro tipo de información.
Este es el promedio de potasio redistribuido, una vez más, pero aquí nos muestra la proporción del área que recibe esta fertilización comparada con el total del lote. Hubo lotes aquí donde solo el 20% recibió potasio y esto representaba una redistribución muy baja, algo que realmente no compensaba el pago del material. Sin embargo, hubo otros lotes, los que están aquí, donde la redistribución superó el 50% y ahí los beneficios fueron mayores. Estos son los mismos 45 lotes. Este es el potasio promedio que nos da el análisis del suelo. Y podríamos decir por qué hay un pico en los datos. Bueno, surge que las recomendaciones de la universidad ahí se convierten en 0 a 150 partes por millón. Es decir, cuando el promedio del lote empieza a superar este valor, la proporción que va a recibir algún tipo de fertilización empieza a bajar. Algunos llegan a un promedio de 0 y por lo tanto no necesitamos preocuparnos tanto en estos campos. Además teníamos algunos lotes donde hacía falta potasio en altas dosis en todo el lote, lo cual realmente hacía más útil hacer un muestreo por grilla. Es decir, hay que determinarlo antes de llegar a este valor donde las recomendaciones cambian. La línea roja tiene que ver con los precios. Si yo gasto $5 por acre o $12 por hectárea, el precio del potasio es $300 americanos por tonelada inglesa, que se reproduce a 55 centavos por kilo, y esto me lleva a tener que redistribuir 22.4 kilos de potasio por hectárea. Esta es la línea roja. Por encima de eso, solamente tengo 8 lotes de los 45 en los que trabajo. Solamente de potasio estamos hablando. Algunos de estos lotes necesitaban también fósforo. Es decir, puede ser que el muestreo por grilla pueda compensar el pago de otros nutrientes, pero no es la mejor situación. A partir de los datos concluimos entonces que pocos de nuestros lotes calificaban científicamente para este muestreo de suelo por grilla. El promedio era muy bajo o muy alto y simplemente no había suficiente variabilidad. Llegamos a lograr un algoritmo basado en las estadísticas para que los productores y los vendedores entendieran a partir de unos pocos muestreos si el lote era válido o no. Es decir, el muestreo de suelo por grilla sirve o no sirve, depende del precio, de la relación precio por suelo. Si llegamos a algo cerca de $8 por acre, pero en potasio esto va a $300 por tonelada inglesa o $500 americanos por tonelada inglesa. Y también hay que verificar todos los muestreos de nutrientes, el valor de los nutrientes. En Argentina, ¿cuál es el problema? Va a ser fósforo, es decir, hace falta tanto fósforo y el precio hace que valga la pena. La respuesta de la industria ha sido crear zonas, muestreos por zonas. Si hay menos zonas que grillas, los costos son menores, pero además asume una variabilidad mayor entre zona y zona que dentro de la zona. Y no hay una base científica, al menos no en mi país. No tanto como yo querría. La base para las zonas puede provenir de las grillas, puede ser de alguna revisión de toda la zona que pueda hacerse también. Este es un ejemplo. De este lado tenemos un mapa donde se utilizan las antiguas grillas.
pero fíjense que lo han cambiado, pero han tomado tantas muestras como antes. Por otro lado, tenemos un mapa con conductancia eléctrica, pero nuevamente se han tomado muchas muestras y no han logrado bajar los costos, no mucho por lo menos. Aquí hay otro ejemplo. Aquí se utilizó un mapa de rendimiento y aquí sí se redujeron mucho la cantidad de muestras, se tomaron menos muestras. Había unas 5 secciones, solo 5 muestras se tomaron entonces. Aquí es donde entendemos qué enfrentamos en esta área. Vamos a ver mucho menos de esto en la campaña 2016. Pasemos ahora a la tercera parte, que tiene que ver con el mapa de rendimiento. El mayor problema que presenta es cómo seguimos encontrando valor a medida que hacemos más y más mapas. Cuando hemos mapeado suficientemente el rendimiento de un lote. En principio, los monitores de rendimiento fueron muy populares, pero los almacenadores de datos para poder hacer estos mapas aparecieron después. Las primeras máquinas tenían un monitor de rendimiento, pero no un almacenador de datos que nos permitiera producir el mapa. En principio, estos mapas se usaban para encontrar problemas reales en los lotes. En Kentucky, el problema más importante son los drenajes de los lotes, las porciones del lote que se drenan mal. También hay erosión, algunas tienen un pH bajo o mucha salinidad, que era algo que nos permitía guiar nuestros sistemas de manejo. Lo que hacían era usar el mapa de rendimiento para calcular distintos rindes entre las áreas bien drenadas y las mal drenadas y calcular la relación costo-beneficio y después decidir si podían pagar el drenaje de ese exceso de agua que había en esa área del lote. Los mapas de rendimiento tienen mucha información, pero la información muchas veces implica mayor costo informático, inversión de más tiempo, entender software, entender hardware, y en muchos de nuestros productores de más edad no estaban dispuestos a hacer la inversión intelectual o emocional. Es decir, solo hay una cantidad de cosas que uno le puede pedir a una esposa, a un hijo o a una hija. Entonces, los mapas de rendimiento fueron enviados a consultores, a vendedores o a fabricantes de maquinaria como John Deere o a los fabricantes de insumos, a grandes operadores o grandes corporaciones como Monsanto. Yo digo enviar los datos a la nube. Cuando uno les envía esta información, si uno logra algo a cambio, hay que pagar por ese algo y probablemente no sea propietario de esa información. Acá tenemos un mapa de rendimiento de soja en Kentucky, donde las zonas rojas muestran los problemas de drenajes deficientes, donde se podían instalar algunos elementos para drenar el agua, pero aquí solamente el 60% del lote es buena y con buen valor. Otro de los problemas de los mapas de rendimiento es que muestran cosas obvias, el rendimiento versus las unidades de mapa de suelo o comparados con la topografía, con la elevación y también comparados con malezas,
con plantas en pie deficientes. Además, son poco corregibles. Se puede cambiar el pH, podemos combatir las malezas, cambiar la población para mejorar el rendimiento. Y muchas de las cosas que muestran no son corregibles. Entonces, estos mapas nos muestran lo obvio y mucho de lo obvio no se puede corregir. Por ejemplo, esto es del centro de Kentucky, un mapa de rendimiento de maíz. Pueden ver que hay áreas buenas y otras bastante malas en los bordes. Este es un mapa de elevación digital y ahora se ve rápidamente que hay una pendiente bastante importante en esta zona. Y cuando uno analiza con los ingenieros y coloca una encima de la otra, estas dos zonas, acá tenemos el mapa de elevación digital, acá tenemos la zona plana donde están los mejores rendimientos, y esto nos muestra que el rendimiento está cayendo rápidamente y que las elevaciones probablemente están erosionadas y por eso tienen menor rendimiento. Es bastante obvio. Y no hay mucho que se pueda hacer y no hay mucho valor en esta información que nos da el mapa. Este es otro ejemplo de un lote cercano. Nuevamente, el mapa digital muestra diferencias en la elevación donde falta la cobertura del suelo y aquí vemos potenciales de rendimiento diferentes en el lote. Otro de los problemas es que algunos mapas resisten el análisis. No hay una explicación fácil, ni siquiera una explicación difícil de por qué nos muestran el patrón que nos muestran. Es un problema de clima, de pérdida de nitrógeno, de plantas establecidas de manera deficientemente. Acá tenemos un lote, hay buen maíz, 10 a 12 toneladas métricas, pero hay algunas áreas malas y nunca pudimos entender qué pasaba. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, después de lo obvio, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? Empezamos a tratar de darle más valor a los mapas de rendimientos. Algunas personas lo que hacen es utilizar mapas durante varios años, tratando de encontrar una estabilidad de rendimiento. Otros buscan mapas de aplicación de insumos con dosis variables de siembra. Estamos cambiando la dosis de maíz o de soja. En otra, estamos tratando de mejorar los rendimientos en suelos malos. Hay otros que están tratando de utilizar esto para convencer a los propietarios de que estos campos no son apropiados para lo que se busca hacer. Pero siempre hay costos importantes. Entonces tenemos que pensar si estos datos realmente nos están aportando información válida. Acá tenemos un área con soja que necesita más plantas, más semillas para alcanzar el cierre del canopeo en la floración. Si vuelvo a la segunda parte de mi charla, que tiene que ver con agricultura de precisión en sistemas de producción de alto costo y bajas ganancias, esto va a significar distintas cosas en distintos lugares. En Kentucky, si los altos costos continúan y ahora hay presión sobre los costos de alquiler de campos, probablemente se use la agricultura de precisión con la mayor eficiencia posible para reducir los costos de los insumos y disminuir los microambientes de productividad. En Argentina, donde los insumos tienen costos menores por hectárea que en Kentucky, creo que si los bajos precios continúan, los productores van a implementar la agricultura de precisión para aumentar los insumos y aumentar los microambientes de productividad y así lograr un retorno a la inversión hecha en insumos y en el manejo de precisión. Esto
me lleva al final de mi charla. Les deseo una buena campaña. Por favor, mantengan las ruedas entre las hileras para evitar lo que le pasó a esta persona que aparece en la foto. Muchas gracias por escucharme y espero sus preguntas. Muchas gracias. Le agradecemos a John Group por su presentación y ahora tenemos un espacio para preguntas que va a coordinar y va a moderar Juan Gaona. Bueno, si quieren mandar las preguntas a los mensajes de texto, ya saben cómo hacerlas llegar. Lo podemos recordar que es el SMS 0341-586-9877. Reitero, el mensaje de texto 0341-586-9877 a través de Twitter en @APRESID, Facebook APRESID Argentina e Instagram por APRESID. Adelante. Bueno, mientras esperamos que llegue alguna pregunta, yo, John, te quería hacer una consulta. Hablabas de los mapas de rendimiento y de la simpleza o de lo obvio que muestran los mapas de rendimiento. Pero ¿no ves un valor en esa simpleza y en poder manejar y conocer los potenciales de rendimiento de tu lote para poder manejarlo con cuánto vas a gastar por cada una de esas áreas? Not getting anything. ¿Tenés traducción para acá? ¿Para John? Now I can. Thank you. Le voy a repetir la pregunta si le pueden traducir. Si no ve en los mapas de rendimiento, aunque sea simple la información, un valor en poder predecir la productividad que tiene cada área del lote y poder tener como rinde objetivo esos rendimientos que podemos obtener de mapas de rendimiento anteriores. Yield map. Los mapas de rendimiento se hacen una vez al año. Para usar un mapa de rendimiento, para encontrar el potencial de rendimiento total, la verdad es riesgoso. Hay que pensar en el desempeño relativo para ver si un área tiene más rendimiento que otra durante, digamos, una campaña normal o una campaña seca o una campaña húmeda. Hemos visto que el valor absoluto asociado con los mapas de rendimiento no es un buen predictor para establecer el rendimiento potencial. Si están implementando en Estados Unidos sistemas de pulverización selectiva como Weedit o Weedseeker para el control de malezas, y si están viendo algún resultado, ¿qué resultados están viendo con esa tecnología? In the United States, En Estados Unidos, muy pocos productores están utilizando la identificación de maleza o sistemas de control de malezas. Hay mucho interés, pero se ha hecho muy poco. Tampoco se ha tenido ni éxito ni ha habido una adopción amplia. En algunas verduras, esto ha avanzado más, sobre todo porque el valor de estas cosechas es muy superior al valor de las cosechas de granos y por lo tanto permite utilizar estas tecnologías de manejo específico de malezas. Bueno, estamos llegando al final, ya estamos sin tiempo, no tenemos otra pregunta, así que
Vamos a finalizar la plenaria de John Group. Le vamos a agradecer, realmente muy interesante la visión que nos planteó sobre comparativamente lo que se está haciendo en Kentucky y lo que él ve que estamos haciendo acá en Argentina y las predicciones, su visión para el futuro me pareció interesante. El tema de los costos y de los bajos precios lo estamos sufriendo acá y allá, e impactan las tecnologías que estamos aplicando claramente. De todas maneras, hay oportunidades para ajustar costos, creo, con la agricultura de precisión y con las herramientas de agricultura de precisión que disponemos, pero bueno, son épocas de cuidar las inversiones y cuidar lo que uno va a invertir por hectárea y está perfecto poder revisar todo nuevamente y hacer cuentas. Así que, bueno, John, muchísimas gracias. Gracias. Despedimos con un aplauso entonces a John Group.